Gracias por esperarnos. Les contaba que Daniel Lipovetsky es legislador porteño aquí en la legislatura de la ciudad, y también comentábamos al inicio del programa que se ha producido hoy un fallo importante. Hubo dos, uno de ellos es este, en donde la justicia argentina declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán para crear aquella comisión de la verdad. Gracias, Daniel, por estar acá. Bueno, impresiones de lo que te causó este fallo, que me parece importante. Sí, realmente, bueno, muy satisfechos, muy contentos, ¿no? Con un fallo que realmente es importante, más allá de que nosotros desde el principio, cuando fue primero tratado por el Congreso y luego aprobado, consideramos que era realmente inconstitucional este memorándum, y por eso fuimos los que planteamos el primer amparo que se hizo contra el memorándum. Luego las entidades de la colectividad, la DAIA, la AMIA, plantearon uno posterior y nosotros decidimos adherirnos a ese porque nos parecía que eran obviamente las entidades más representativas las que debían llevar a cabo esta pelea judicial, por decirlo de alguna manera. Pero de alguna manera este es el final a algo que iniciaron ustedes. Bueno, sí, digamos, nosotros fuimos los primeros que presentamos, bueno, nos parecía inconstitucional, y después, bueno, la DAIA decidió también, no sé si porque nosotros impulsados por el nuestro o no, pero lo importante es que lo haya hecho. Claro. Y finalmente creemos que el amparo que tomó la justicia es el correcto. Tenía que tomar el de las entidades judías por una cuestión hasta natural, y teniendo en cuenta que el atentado fue contra la sede de la AMIA, ¿no? ¿Por qué no nos explicás un poquito cuáles fueron, las razones por las cuales ustedes entendían que era inconstitucional, que supongo que deben ser las que finalmente el juzgado aceptó? Sí, correcto. Sobre todo, digamos, el tema que le saca la investigación a su juez natural, digamos, ¿no? Que es un derecho constitucional, que uno sea juzgado por el juez natural que le corresponde y no cambiarlo, porque es una protección que da la Constitución para que uno no pueda ser juzgado por cualquier juez, sino tiene que ser juzgado por el juez que le corresponde por una cuestión de jurisdicción. Entonces, en ese caso, estaba claro de que lo estaban sacando le estaban sacando la causa a la intervención del juez natural, que era el que estaba bajo la investigación, sobre todo en la cabeza del fiscal Nisman. Y en este caso, esta era sobre todo la gran base, y después obviamente la intervención de un poder distinto al judicial en esta cuestión, que era el Poder Ejecutivo. Esto era una cuestión que tenía que resolver el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo. Hoy me reía cuando escuchaba las declaraciones de Timerman, que decía que se había metido el Poder Judicial en la cuestión del Poder Ejecutivo. No, esta es una cuestión judicial. No claro, es al revés. Es al revés, está muy equivocado el canciller, como se equivocó desde el momento cuando firmó este memorándum, ¿no? Esta es una cuestión claramente judicial, porque acá hubo un atentado donde fallecieron 85 personas y donde todavía no hemos logrado poner a los acusados a declarar en la justicia argentina. Por lo tanto, esto es un tema judicial, y lo que debió ser el Poder Ejecutivo es trabajar en materia de política exterior para obligar, entre comillas, a Irán a que entregue a los acusados para que vengan a declarar. Claro, acá. En todo caso, para actuar como un ayudante del Poder Judicial. Como hacen todas las cancillerías, digamos, en cada uno de los países cuando ocurren estas cosas. No es la primera vez que pasan estas cosas. Claro. Y por lo general lo que se hace, como obviamente en materia de política internacional no existe, la justicia no tiene el brazo para meterse en otra jurisdicción, lo que se hace es a través de movimientos diplomáticos. Claro, correcto. Que son varios, desde meter presiones comerciales hasta presiones políticas para que Irán lo haga. Lo que pasa es que esto no lo hizo este gobierno. Hoy me preguntaban por qué. Bueno, hay muchas razones. La principal que uno imagina son cuestiones vinculadas con los negocios y con la política. ¿A qué punto, Daniel, emitido este fallo, vuelve la causa? Es decir, el juzgado argentino ahora vuelve a recuperar, digamos, las plenas facultades para investigar. ¿Cómo sigue esto en una palabra? Sí, claro. Una vez que esté firme, lamentablemente el gobierno anunció que lo va a apelar, lo cual lo que está haciendo encima es dilatar aún más la investigación, porque lo que tiene que la gente saber es que a partir de la firma de este memorándum, la investigación que se estaba dando en la justicia argentina quedó prácticamente paralizada. Claro, y lógico. Porque claramente el camino era el camino a través de esta comisión de la verdad que bien vos mencionabas recién, que no servía para nada, que no sirve para nada. Que una mentira total. Ni siquiera no sabíamos cómo iba a funcionar, pero además con el agravante de que acá en este caso ni siquiera Irán puso en funcionamiento el tratado, ni lo probó. ¿Cómo se supone que el culpable del homicidio va a ayudar a resolverlo? No nunca. Una cosa realmente desopilante. Yo creo que esto va a quedar en la historia como una de la historia triste de la Argentina en materia de política internacional, como una de las peores cosas que se han hecho.
La verdad que nuestro canciller debería renunciar, porque no solamente porque es un error muy grave el que cometió, sino además porque encima con el agravante que él pertenece a la colectividad judía y este fue un atentado a la sede de una entidad judía. Por lo tanto, me parece que lo que debería hacer después de este fallo, que confirma lo que muchísimos dijimos, y yo me he incluido, de que era una locura este memorándum. Pero volviendo a tu pregunta, vamos a suponer que no hubiera apelación o que estuviera firme. ¿A qué momento retrotrae esto? No, retrotrae de vuelta a exigir a trabajar para que vengan a declarar los que están acusados en la justicia. Ahí hay que retomar y profundizar el tema de las alertas rojas de Interpol, porque claramente al elegirse otro camino con el memorándum, no se levantaron esas alertas, pero se flexibilizaron, porque ya Interpol dijo, ¿para qué lo voy a buscar si supuestamente en este acuerdo que firmó la Argentina van a ir a declarar supuestamente a Irán? Entonces, claro, no las levantó, pero las flexibilizó. Ahora hay que volver a retomar el tema de exigirle a Interpol y meter presión internacional a Interpol para que busque a los acusados y los traiga a la justicia. Y la investigación vuelve a ese camino, la investigación judicial. Ahora, es bastante difícil hacerse la composición de lugar de un gobierno que tuvo esta salida, digamos, que ahora pegue un triple mortal en el aire, y si la justicia necesita algo para implementar medidas necesarias para la investigación, el gobierno lo vaya a hacer. La realidad no lo va a hacer. No lo hizo antes, de la noche a la mañana, porque esta negociación sabemos que fue secreta previamente, nos enteramos prácticamente sobre el día, salvo alguna alerta que hubo previa de algún periodista. Sí, de Pepe Liachev. Y por lo tanto, seguramente va a volver al camino anterior, que era que el gobierno miraba de costado la investigación, no ayudaba para nada. Y acá volvemos al tema, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué no puso? Bueno, esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es el motivo? Acá hay cuestiones políticas y económicas y comerciales, por decirlo de una manera. Las comerciales son los negocios que hay con Irán desde el punto de vista de países. Ya no quiero entrar en los negocios particulares, sino negocios de países. Ahí el gobierno quiere aumentar el comercio con Irán, y esta era una de las condiciones, resolver esta cuestión que ponía Irán sobre todo. Más allá de que cuando hay comercio entre países también hay intereses particulares de los que le venden esos países, que seguramente se verían beneficiados con este acuerdo. Y luego cuestiones políticas, ¿no? Claramente el líder anterior de Irán, Ahmadinejad, era socio privilegiado de Chávez, y Chávez era socio privilegiado de la Argentina, por lo tanto es clara la triangulación. Ahora, eso el gobierno, y acá entramos en un terreno completamente especulativo, ¿no? El gobierno lo hace, digamos, por una vocación de irritar, digamos, porque Irán y Venezuela obviamente también es un adversario de Estados Unidos, entonces como hay que, digamos, tener una particular posición respecto de Estados Unidos, entonces me hago amigo de Irán. No sé, estoy especulando, digamos, pero... La verdad que es inentendible, pero es posible. La verdad que... es irritativo y si uno, yo creo que cuando los libros de historia lean esta página de la Argentina van a decir realmente, nadie lo va a poder entender cómo el gobierno llegó a esta situación. Insisto, en un mes y medio se cumplen 20 años del atentado a la AMIA. Esto, Daniel, esto no se sabe más, no se puede llegar a ninguna conclusión cierta más, esto ya pasó. No sé si te estoy tirando un pesimismo sobre el fin de la investigación. Yo confío, las pruebas, digamos, a 20 años. Sí, no nos olvidemos que en el caso hubo casos como por ejemplo el caso del atentado del avión en Lockerbie, donde finalmente la condena, el cumplimiento de la condena llegó muchísimo tiempo después del atentado. Yo confío en que todavía podamos, por lo menos, seguir trabajando para llevar a estos acusados a que declaren. Después veremos, después de la declaración, cómo se avanza. La verdad que también deberíamos investigar un poco más. La verdad que no sé por qué no se después de todas las idas y vueltas que hubo con el caso Teilendir y todo esto, el tema de... ¿La conexión local? La conexión local, ¿no? Que claramente es un tema que también todavía queda impune. Pero bueno, hay que seguir trabajando. No, porque ni siquiera pudimos avanzar en lo nuestro. Ni siquiera en lo nuestro. Y está claro que hay una conexión local, claramente. Hay más dudas con el atentado a la Embajada de Israel, pero claramente en el caso de la AMIA los indicios marcan que hubo una conexión local.
Pero bueno, es cierto que tenemos un problema ahí. Bueno, ahí sabemos que en la causa hubo otro juez, todos los problemas que hubo con ese juez Galeano. Bueno, la verdad que fue una investigación que demuestra los problemas que tenemos en la justicia argentina hoy, ¿no? Es un símbolo más de la Argentina actual. Y Nisman teóricamente sigue. Sí. El fiscal no fue removido. No, el fiscal no. Porque en un momento hubo una amague de removerlo. Bueno, cuando el fiscal se opuso al memorándum, las típicas reacciones del kirchnerismo también fueron tratar de removerlo, porque así se maneja el kirchnerismo, lamentablemente, cuando en realidad debió respetar las instituciones. El fiscal es un representante, digamos, del Estado y que tiene la obligación de proteger los intereses del Estado. En este caso, el interés principal del Estado es que se haga justicia. Y el fiscal se opuso con una clara posición, que era justamente que le estaban sacando la causa de quien correspondía que investigue. Así que no es la primera vez que pasó con Campagnoli, le pasó exactamente lo mismo. Bueno, está claro que este gobierno, los valores republicanos no son su predilección. Te hago una última, y lo de vudú que vos decías es parte de esto también, ¿no? Sí, bueno, la otra cuestión judicial que tuvimos hoy. Decías que esto el gobierno ya adelantó que lo va a apelar. Sí, claro. De modo tal que, ¿cuál sería el horizonte previsible? Supuestamente esto tiene que ir a casación y luego podría recurrirse hasta la Corte. Por lo tanto, podemos tener un año más. Lo que pasa es que si tuviéramos un gobierno no como este, lo que debería hacer es, bueno, listo, ya hay una posición claramente tomada por un tribunal de alzada, no es un tribunal de primera instancia, es un tribunal de alzada. Mi objetivo primordial es avanzar con la investigación, no lo apelo y vuelvo a los caminos naturales. Lamentablemente este gobierno no lo hace porque, insisto, acá el objetivo del gobierno no era la búsqueda de la justicia, sino era consolidar los acuerdos políticos y comerciales con Irán. Entonces claramente lo va a llevar hasta la Corte y aunque esto demore la investigación judicial 3 años más, no le va a importar. Daniel, bueno, muy claro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Escuchamos a Daniel Lipovetsky, que es legislador aquí en la ciudad de Buenos Aires por el PRO. Bueno, y conversando con Daniel, antes de ir a la pausa, también les recuerdo que el gobierno, o mejor dicho, el gobierno, la defensa del vicepresidente Vudú, ya adelantó también que el fallo de hoy de Cámara lo va a apelar a la Corte.